austrohúngaro nacía Adolf Hitler. Fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Tras la Primera Guerra Mundial, en la cual Alemania había quedado humillada tras el Tratado de Versalles, llevó al poder el partido nazi, lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich o Imperio Alemán. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él con el propósito de cumplir sus planes expansionistas en Europa y el mundo. Al finalizar la guerra, 26 millones de personas habían perdido la vida y el planeta ya no era el Corría 1919, 2 años después de la Revolución Rusa, y en medio de una Alemania con gran crisis económica, Adolf Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, quien luego se convertiría en un partido de ultraderecha conocido como el Partido Nazi. En 1923, concretamente, Hitler intenta una insurrección conocida como el Putsch de Múnich. Este intento fracasa y Hitler es condenado a 5 años de prisión. Durante su estadía en la cárcel redacta la primera parte de su libro, el manifiesto político Mi lucha, en el cual expuso su ideología racista junto con elementos autobiográficos. En 1924, ya liberado, obtiene un apoyo creciente mediante la exaltación del instinto nacionalista, conocido como germanismo, apelando a un anticomunismo rabioso, al cual identificaba con las fuerzas extranjeras. Fue nombrado canciller imperial en enero de 1933. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único, basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi, en la cual se apelaba a la superioridad racial como gran eje de conducción. El objetivo del dictador era establecer un nuevo orden, no solamente para su país, sino también para todo el continente europeo. Su política exterior tenía el objetivo justamente de apoderarse de amplios sectores para expandir la presencia de la maquinaria militar alemana e industrial que había sido desarmada luego de la Primera Guerra Mundial, en la cual justamente su país también había perdido. Con estos actos, Hitler violaba el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las condiciones de paz, una paz negociada después de la Primera Guerra Mundial. Apelando a la humillación que sentían los alemanes, más allá de las ideologías en las que estuviera, muchos comenzaron a apoyarlo como forma de resurgir la vieja historia alemana. En medio de esta crisis económica ascendió al poder político, ya en 1929, concretamente el descontento y la frustración que estaba en la República de Weimar, así se lo conocía al periodo republicano, abrieron el caldo de cultivo necesario para que el militarismo, el racismo y un rancio nacionalismo pudieran tener como ejes la superioridad de la raza aria, el pangermanismo y soñar de nuevo con un imperio alemán. Muchos de sus seguidores habían sido niños durante la Primera Guerra Mundial y veían en esto una revancha de su historia. Por otra parte, en su agresiva política exterior, quiso ampliar su sector
avanzando inclusive no solamente sobre sectores polacos, sino que a su paso hacía limpieza étnica, atacando principalmente a los judíos, a los masones, a los comunistas y por otra parte a los capitalistas, pero de origen estadounidense, inglés y soviético. Si bien él era de ideología pro-capitalista, dentro de este nuevo orden solo admitía empresarios alemanes. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, a raíz de un pacto roto en 1939 que había firmado con la Unión Soviética de Stalin, se genera un comienzo con un periodo de apoyo por parte de las potencias capitalistas que veían en él la posibilidad de terminar con la experiencia socialista. Recién cuando tras el bloqueo de Stalingrado durante 3 años se empezó a ver que los socialistas empezaban a realmente tener mucha más fuerza de espíritu, que habían volcado y girado su nación hacia una potencia industrial militar, fruto de la necesidad en la cual se encontraban. Recién ahí Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con cierta resistencia francesa, empezaron a entender que había que frenar a Hitler. Pero volvamos un poco más para atrás. Hitler se convierte en la posibilidad de los negocios alemanes. No era mirado como a los ojos ni por Churchill ni por los gobiernos norteamericanos. La posibilidad de que hiciera desaparecer al gobierno socialista de la Unión Soviética era una alternativa válida para estos gobiernos. Por otra parte, se imaginaba que tras el triunfo sobre la extensa Unión Soviética, Alemania iba a quedar derrotado y que allí iba a terminar su intento expansionista. Muy por el contrario, cuando vieron que el Ejército Rojo comenzó una contraofensiva más que importante y tras los bombardeos a Pearl Harbor, Estados Unidos ingresa directamente en la guerra para tratar de compensar lo que se imaginaba un auténtico triunfo del mundo de Moscú. Por otra parte, Hitler se valió ante la ignominia y el silencio del mundo de una política de exterminio racial que no solamente abarcó a los judíos, que habrían perdido la vida en una cifra cercana a los 6 millones de personas en campos de concentración. A estos lugares nefastos para la historia de la humanidad no solamente iban quienes profesaran su fe en la estrella de David, sino también los romanos, también cristianos que se opusieran a la superioridad de la raza aria, los comunistas y los masones. Por otra parte también, en su avance, Alemania iba germanizando cada territorio y repoblando con una política étnica de implementación. Las mujeres locales eran violadas sistemáticamente por los soldados germanos para procrear nuevas subrazas arias. De esta manera, los pueblos invadidos no solamente sufrían la humillación, el escarnio, en muchos casos el exterminio, sino que encima iban diseminando la sangre alemana a través del semen de sus soldados. El plan alemán empieza a tener un freno cuando en el invierno de Stalingrado y luego de 3 años de intentar tomar la ciudad, resisten tras 900 días los soviéticos y empiezan una contraofensiva. Ese fue el tiempo que necesitó Stalin para reorientar la patria con hombres y mujeres hacia lo que debía ser un ejército de más de 100 millones de personas. 20 millones de soviéticos murieron en esa Segunda Guerra Mundial. El avance de los rusos empezó por la Europa del Este, donde en un acuerdo con el Tratado de Yalta, a posteriori se llamó de esta manera, un acuerdo con una Londres desesperada que fue bombardeada por los propios alemanes, en un Estados Unidos que veía y temía un ataque reiterado como fue el de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Este acuerdo entre capitalistas y socialistas para detener esta sanguinaria e irrecuperable, incluso incontrolable máquina alemana empezó a sellar su fin. Los únicos aliados de Hitler eran sectores nacionalistas de Francia que con Vichy le favorecieron el ingreso de las tropas alemanas a la República Gala sin ningún tipo de resistencia. También tenía el apoyo de Benito Mussolini en una Italia que sobre el final de la guerra se derrumbó, y por supuesto el dictador Francisco Franco, al que ayudó en la guerra civil con armamentos para derrotar a la República Democrática. De esta manera Hitler, avanzando con lo mayor de la tecnología alemana, con una aplicación importante de industria aplicada a la guerra, intentó instaurar no solamente en Europa, sino también en África,
lo que denominó el Tercer Reich o Tercer Imperio o el Gran Imperio Alemán. El experimento es mirado con simpatía inclusive en muchos países como en la Argentina, donde los sectores terratenientes e industriales, muchos de ellos descendientes de alemanes, veían con simpatía la instauración de este régimen pro-alemán, exaltando supuestas virtudes étnicas de ese país. Empezó a tener un reverdecer y una contra cuando ya en 1945 el Ejército Rojo avanzaba sobre Moscú. Uno a uno fueron cayendo las ciudades alemanas, primero los países ocupados fueron recuperados, entre ellos Polonia, luego Francia, Checoslovaquia, cuando ya Alemania era apenas un resto de una resistencia en los alrededores de Berlín, el dictador decidió suicidarse en su búnker. Muchas hipótesis se cirnieron sobre esta muerte. Cuando los rusos avanzaron sobre el búnker lo habrían visto no solamente suicidado junto a Eva Braun, su amante, sino también quemado por orden del mismo por parte de sus colaboradores. Las hipótesis indican que en realidad habría huido, su cadáver nunca fue más que identificado parcialmente, no era época de ADN, y por supuesto todas las hipótesis y los historiadores siguen todavía dando vuelta allí. La caída de Alemania no significó de la Alemania nazi, no significó sin embargo la de las empresas alemanas. Muchas de ellas fueron recontratadas por Estados Unidos, entre ellas por ejemplo Siemens. Grande cantidad de sus científicos fueron aplicados luego a la posterior Guerra Fría entre los países capitalistas y el mundo socialista. Alemania vivió una etapa muy corta de esplendor luego de la humillación de la Primera Guerra Mundial. En pocos años había convertidose nuevamente en la gran potencia militar que azotaba el mundo y poco tiempo después volvía a caer irremediablemente en sus intentos de gloria mundial. También caía uno de los grandes dictadores de la historia de la humanidad, Adolf Hitler. Corría 1919, 2 años después de la Revolución Rusa, y en medio de una Alemania con gran crisis económica, Adolf Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, quien luego se convertiría en un partido de ultraderecha conocido como el Partido Nazi. En 1923, concretamente, Hitler intenta una insurrección conocida como el Putsch de Múnich. Este intento fracasa y Hitler es condenado a 5 años de prisión. Durante su estadía en la cárcel redacta la primera parte de su libro, el manifiesto político Mi lucha, en el cual expuso su ideología racista junto con elementos autobiográficos. En 1924, ya liberado, obtiene un apoyo creciente mediante la exaltación del instinto nacionalista, conocido como germanismo, apelando a un anticomunismo rabioso, al cual identificaba con las fuerzas extranjeras. Fue nombrado canciller imperial en enero de 1933. Transformó la República de Weimar en el Tercer Reich y gobernó con un partido único, basado en el totalitarismo y la autocracia de la ideología nazi, en la cual se apelaba a la superioridad racial como gran eje de conducción. El objetivo del dictador era establecer un nuevo orden, no solamente para su país, sino también para todo el continente europeo. Su política exterior tenía el objetivo justamente de apoderarse de amplios sectores para expandir la presencia de la maquinaria militar alemana e industrial que había sido desarmada luego de la Primera Guerra Mundial, en la cual justamente su país también había perdido. Con estos actos, Hitler violaba el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las condiciones de paz, una paz negociada después de la Primera Guerra Mundial. Apelando a la humillación que sentían los alemanes, más allá de las ideologías en las que estuviera, muchos comenzaron a apoyarlo como forma de resurgir la vieja historia alemana.
En medio de esta crisis económica ascendió al poder político, ya en 1929, concretamente el descontento y la frustración que estaba en la República de Weimar, así se lo conocía al periodo republicano, abrieron el caldo de cultivo necesario para que el militarismo, el racismo y un rancio nacionalismo pudieran tener como ejes la superioridad de la raza aria, el pangermanismo y soñar de nuevo con un imperio alemán. Muchos de sus seguidores habían sido niños durante la Primera Guerra Mundial y veían en esto una revancha de su historia. Por otra parte, en su agresiva política exterior, quiso ampliar su sector, avanzando inclusive no solamente sobre sectores polacos, sino que a su paso hacía limpieza étnica, atacando principalmente a los judíos, a los masones, a los comunistas y por otra parte a los capitalistas, pero de origen estadounidense, inglés y soviético. Si bien él era de ideología pro-capitalista, dentro de este nuevo orden solo admitía empresarios alemanes. Comenzada la Segunda Guerra Mundial, a raíz de un pacto roto en 1939 que había firmado con la Unión Soviética de Stalin, se genera un comienzo con un periodo de apoyo por parte de las potencias capitalistas que veían en él la posibilidad de terminar con la experiencia socialista. Recién cuando tras el bloqueo de Stalingrado durante 3 años se empezó a ver que los socialistas empezaban a realmente tener mucha más fuerza de espíritu, que habían volcado y girado su nación hacia una potencia industrial militar, fruto de la necesidad en la cual se encontraban recién ahí Estados Unidos y Gran Bretaña, junto con cierta resistencia francesa, empezaron a entender que había que frenar a Hitler. Pero volvamos un poco más para atrás. Hitler se convierte en la posibilidad de los negocios alemanes. No era mirado como a los ojos ni por Churchill ni por los gobiernos norteamericanos. La posibilidad de que hiciera desaparecer al gobierno socialista de la Unión Soviética era una alternativa válida para estos gobiernos. Por otra parte, se imaginaba que tras el triunfo sobre la extensa Unión Soviética, Alemania iba a quedar derrotado y que allí iba a terminar su intento expansionista. Muy por el contrario, cuando vieron que el Ejército Rojo comenzó una contraofensiva más que importante y tras los bombardeos a Pearl Harbor, Estados Unidos ingresa directamente en la guerra para tratar de compensar lo que se imaginaba un auténtico triunfo del mundo de Moscú. Por otra parte, Hitler se valió ante la ignominia y el silencio del mundo de una política de exterminio racial que no solamente abarcó a los judíos, que habrían perdido la vida en una cifra cercana a los 6 millones de personas en campos de concentración. A estos lugares nefastos para la historia de la humanidad no solamente iban quienes profesaran su fe en la estrella de David, sino también los romanos, también cristianos que se opusieran a la superioridad de la raza aria, los comunistas y los masones. Por otra parte también, en su avance, Alemania iba germanizando cada territorio y repoblando con una política étnica de implementación. Las mujeres locales eran violadas sistemáticamente por los soldados germanos para procrear nuevas subrazas arias. De esta manera, los pueblos invadidos no solamente sufrían la humillación, el escarnio, en muchos casos el exterminio, sino que encima iban diseminando la sangre alemana a través del semen de sus soldados. El plan alemán empieza a tener un freno cuando en el invierno de Stalingrado y luego de 3 años de intentar tomar la ciudad, resisten tras 900 días los soviéticos y empieza una contraofensiva. Ese fue el tiempo que necesitó Stalin para reorientar la patria con hombres y mujeres hacia lo que debía ser un ejército de más de 100 millones de personas. 20 millones de soviéticos murieron en esa Segunda Guerra Mundial. El avance de los rusos empezó por la Europa del Este, donde en un acuerdo con el Tratado de Yalta, a posteriori se llamó de esta manera, un acuerdo con una Londres desesperada que fue bombardeada por los propios alemanes, en un Estados Unidos que veía y temía un ataque reiterado como fue el de Pearl Harbor por parte de los japoneses. Este acuerdo entre capitalistas y socialistas para detener esta sanguinaria e irrecuperable, incluso incontrolable máquina alemana empezó a sellar su fin.
Los únicos aliados de Hitler eran sectores nacionalistas de Francia, que con Vichy le favorecieron el ingreso de las tropas alemanas a la República Gala sin ningún tipo de resistencia. También tenía el apoyo de Benito Mussolini en una Italia que sobre el final de la guerra se derrumbó, y por supuesto el dictador Francisco Franco, al que ayudó en la guerra civil con armamento para derrotar a la República Democrática. De esta manera Hitler, avanzando con lo mayor de la tecnología alemana, con una aplicación importante de industria aplicada a la guerra, intentó instaurar no solamente en Europa, sino también en África, lo que denominó el Tercer Reich o Tercer Imperio o el Gran Imperio Alemán. El experimento que fue mirado con simpatía inclusive en muchos países como en la Argentina, donde los sectores terratenientes e industriales, muchos de ellos descendientes de alemanes, veían con simpatía la instauración de este régimen pro-alemán, exaltando supuestas virtudes étnicas de ese país. Empezó a tener un reverdecer y una contra cuando ya en 1945 el Ejército Rojo avanzaba sobre Moscú. Uno a uno fueron cayendo las ciudades alemanas. Primero los países ocupados fueron recuperados, entre ellos Polonia, luego Francia, Checoslovaquia, cuando ya Alemania era apenas un resto de una resistencia en los alrededores de Berlín. El dictador decidió suicidarse en su búnker. Muchas hipótesis se cirnieron sobre esta muerte. Cuando los rusos avanzaron sobre el búnker, lo habrían visto no solamente suicidado junto a Eva Braun, su amante, sino también quemado por orden del mismo por parte de sus colaboradores. Las hipótesis indican que en realidad habría huido. Su cadáver nunca fue más que identificado parcialmente, no era época de ADN, y por supuesto todas las hipótesis y los historiadores siguen todavía dando vuelta allí. La caída de Alemania no significó de la Alemania nazi, no significó sin embargo la de las empresas alemanas. Muchas de ellas fueron recontratadas por Estados Unidos, entre ellas por ejemplo Siemens. Grandes cantidades de sus científicos fueron aplicados luego a la posterior Guerra Fría entre los países capitalistas y el mundo socialista. Alemania vivió una etapa muy corta de esplendor luego de la humillación de la Primera Guerra Mundial. En pocos años había convertidose nuevamente en una gran potencia militar que azotaba el mundo, y poco tiempo después volvía a caer irremediablemente en sus intentos de gloria mundial. También caía uno de los grandes dictadores de la historia de la humanidad, Adolf Hitler.